Cotopaxi Magazine presenta. La corrupción es un proceso que viene afectando a varios países del mundo, que rompe el proceso del orden del sistema por el abuso de poder, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y puede ser llevado a cabo por individuos, empresas o incluso entidades gubernamentales. Esto puede generar un impacto significativo en la economía, la justicia, la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de transparencia en las decisiones que toman los gobiernos o empresas. En algunos casos, la corrupción puede incluso ser un obstáculo para el desarrollo económico y social, porque puede desalentar las inversiones extranjeras y el crecimiento empresarial. Asimismo, los fondos malversados por individuos corruptos pueden dejar a los ciudadanos con menos servicios gubernamentales y menos oportunidades económicas. La corrupción no es un problema exclusivo de los países subdesarrollados. De hecho, países desarrollados también pueden ser afectados por prácticas corruptas, y los ciudadanos deben ser atentos a las señales de corrupción y buscar soluciones a nivel comunitario, gubernamental y global. La cantidad de casos de corrupción que han salido a la luz ha generado desconfianza en el pueblo, y Ecuador es uno de esos países que está envuelto en esta enfermedad de la corrupción, que ni la Iglesia Católica se salva. El caso del sacerdote Carlos Flores en Ecuador ha sido una controversia que atrajo la atención de la opinión pública al inicio del siglo. Flores fue acusado de actos de corrupción que involucraron el manejo inadecuado de fondos para una fundación benéfica que él dirigía. Según informes, fue involucrado en negocios turbios que beneficiaron a él y a otros miembros influyentes de su círculo. La fundación que él dirigía recibió grandes sumas de dinero de donantes, incluyendo organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, para financiar proyectos sociales y de caridad en el país. Sin embargo, se informó que gran parte de estos fondos no fueron utilizados adecuadamente y su destino final sigue siendo desconocido. Las acusaciones de corrupción contra Flores también incluyen la venta de terrenos que pertenecían a la Iglesia Católica sin la debida autorización. Se informó que estos terrenos fueron vendidos a precios inflados a miembros de su círculo cercano, lo que resultó en grandes beneficios para el sacerdote. Tras algunas visitas del expresidente Gustavo Noboa a la iglesia de Cuenca, en la cual el padre Flores era el encargado de celebrar la Eucaristía, con el transcurso del tiempo lograron establecer una relación de amistad. De esta forma, bajo su mandato, el expresidente Gustavo Noboa, a principios del nuevo milenio, decidió nombrar al sacerdote Carlos Flores como gerente de la Corporación Aduanera de Quito. El sacerdote informó de esto a la iglesia, sin embargo, los superiores no le autorizaron el cargo, pero él terminó convenciéndolos, diciéndoles que donaría todo su sueldo a la iglesia para la labor de Dios. Es así como el sacerdote dirigió esta institución entre los años 2000 y 2003. Durante ese tiempo, las cosas parecían marchar bien. Sin embargo, tras algunas denuncias realizadas por importadores que se cansaron de la extorsión que recibían, la Unidad Aduanera de Delitos Financieros y la Fiscalía empezaron a investigar las gestiones que se realizaban en la Corporación de las Aduanas. Tras algunas indagaciones, descubrieron que se estaban desviando los fondos del Estado. Mientras el proceso de investigación continuaba, los moradores de la parroquia de la Armenia notaron que el comportamiento del padre en las últimas semanas había sido muy extraño, que llegaba con prisa y de mal carácter. El padre Carlos Flores, en su última celebración de la Eucaristía, se dirigió a sus fieles con un sermón que hablaba mucho del arrepentimiento de los pecados. Los fieles notaron en sus palabras un tono de despedida.
Después de salir de esa misa, nunca más lo vieron en la pequeña capilla de la Armenia, ubicada a las afueras de Quito. La tarde del Viernes Santo, en una de las fechas más importantes para la Iglesia Católica, el cura defraudó a todo un país. El 17 de abril del año 2003, Flores apareció en los diarios y noticieros, porque Fiscalía determinó que el padre había estafado al Estado en más de 10 millones de dólares. Realizó la venta ilegal de 147 certificados de crédito. Era dueño de un patrimonio injustificado de 2 millones de dólares. Además, tenía varias casas en Quito y Miami, autos lujosos y membresías exclusivas en clubs de México. Flores olvidó el 7º mandamiento de la ley de Dios, que menciona no robarás. Para evitar sospechas, él compraba bienes y los registraba a nombre de terceros, entre ellos su secretaria, y a nombre de la Fundación Amor Misericordioso, donde el sacerdote regentaba. Durante el escándalo mediático, en un intento desesperado de evitar la justicia, Carlos Flores decidió huir a Estados Unidos. Según primicias, en febrero del 2003 huyó a Miami, de donde él pensó que no podría ser deportado por tener el estatus de residente. Sin embargo, allí fue detenido por problemas con su visa y la justicia estadounidense lo deportó el febrero del 2005. El jueves 2 de diciembre a las 8 de la noche y 17 minutos, el padre arribó al Ecuador en un vuelo de American Airlines en el aeropuerto Mariscal Sucre. Al bajarse del avión, el coronel Héctor Mejía, de la Interpol, le explicaba sus derechos al padre, quien, portando una camiseta blanca de algodón y la mirada en el piso, sin pronunciar ninguna palabra, fue llevado al departamento de criminalística de la avenida Mariana de Jesús, donde le tomaron una declaración, una foto y sus huellas dactilares. Luego fue conducido al ex penal García Moreno, donde fue recluido en el pabellón A para cumplir con la condena de 12 años de prisión, misma que fue dictaminada por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha por todos los actos de corrupción que se le acusó. Patricia Castillo Baldeón y Wilson Solorzano, involucrados en el caso Flores por delito de peculado, fueron condenados a 12 años de prisión. Solorzano, en su intento de escape, compró un vuelo con destino a Miami, siendo la primera escala en Cali. Pero gracias a la coordinación y trabajo de la policía de Ecuador y Colombia, Wilson Patricio Solorzano y Drobo fue detenido en el aeropuerto de Cali, Colombia, bajo la orden emitida por el juez segundo del penal de Pichincha, ratificada por la tercera sala del penal. Miembros de la policía ecuatoriana se trasladaron al país vecino Colombia para confirmar la detención del acusado y trasladarlo hasta la ciudad de Quito. En abril del 2008, la Corte Suprema redujo la sentencia a 6 años, porque el padre no tenía conocimiento de que su secretaria a cargo de las claves para emitir notas de crédito expedía los trámites sin hacerle saber, por lo cual pasó a ser juzgado como cómplice. Es así como se logró la reducción de la condena. Tras algunas investigaciones del abogado Iván Durazno, demostró en la audiencia cómo se falsificó la firma de su cliente, presentando varias pruebas periciales y exámenes grafotécnicos. También demostró que no se utilizaron documentos originales, lo cual fue un recurso importante al momento de que la Corte tomara la decisión. Además, Carlos Flores declaró en audiencia lo siguiente: estuve detenido por esta causa. En uso de mi derecho, en el 2003 dejé mis funciones, cuando por un informe de prensa, en el mes de febrero, se da a conocer que se ha iniciado un proceso por la falsificación de notas de crédito en la CAE, en el que jamás se me señala como autor. Tras algunas horas de deliberación, la Corte tomó la decisión de absolverlo de todos los cargos. De esta forma,
el 10 de febrero del 2009, el cura Flores salió en libertad. Tras esta noticia, el cura Flores mencionó al diario El Comercio que aunque lo hayan sentenciado, él sigue siendo el sacerdote Carlos Flores y se declara inocente.